¿Qué sucederá con los cristianos después de abril de 2025? ¿Estás preparado para lo que viene? En Amos 37 se nos revela una verdad poderosa porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta afirmación no es un simple consuelo, es una advertencia directa. Dios anuncia con anticipación los tiempos cruciales a través de sus profecías y abril de 2025 no es una excepción. En este video revelaremos las señales espirituales, advertencias y cumplimientos proféticos que según la Biblia marcarán un punto de quiebre en la vida de los creyentes. Te mostraremos cómo prepararte, qué actitudes adoptar y qué decisiones podrían determinar tu futuro espiritual. La Biblia habla y su mensaje es claro: algo grande se avecina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios ha marcado momentos específicos para intervenir en la historia humana. Fechas que, aunque para muchos parecen simples números en el calendario, para los que conocen las Escrituras son señales claras de un mover divino. Abril de 2025 no será la excepción. Este mes está cargado de un peso espiritual que muchos aún no perciben, pero que ya está comenzando a manifestarse. No es casualidad que estés viendo este mensaje, no es un video más en tu pantalla, es un llamado, una advertencia, una puerta que se abre justo antes del momento clave, porque hay tiempos donde el cielo y la tierra se alinean, donde el plan eterno de Dios comienza a desarrollarse con mayor intensidad. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta verdad revela que no vivimos en el caos, sino dentro de un calendario divino, y abril podría ser una de esas horas señaladas por el cielo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado fechas para hablar, para juzgar, para liberar, para bendecir o advertir. La Pascua no fue establecida al azar, fue instituida en el mes de Nisan como un recordatorio eterno del día en que Dios libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esa misma fecha, siglos después, fue el marco perfecto para que Cristo fuera crucificado, cumpliendo la profecía del Cordero Inmolado que nos dice esto: que Dios trabaja con patrones, que sus actos no son aislados sino parte de un plan meticuloso. Y si abril de 2025 es uno de esos momentos donde algo se activa en lo espiritual, y si ese mes está destinado a marcar un antes y un después en la vida de muchos creyentes, hay quienes sienten en su espíritu que algo se avecina, que los tiempos que estamos viviendo no son normales, que lo que sucede en el mundo no es simplemente el producto del azar, sino señales cada vez más evidentes de que estamos entrando en una nueva etapa profética. Jesús mismo dijo en Mateo 2433: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esa expresión "a las puertas" no es metafórica, indica inmediatez, urgencia, algo que está por suceder. Y cuando entendemos cómo Dios se mueve en las estaciones, en los tiempos, en las convocaciones sagradas, comenzamos a discernir que abril puede ser mucho más que un mes primaveral, puede ser una advertencia o una oportuno, ambas. El calendario hebreo, al que muchas veces la iglesia moderna no presta atención, está lleno de secretos. Abril de 2025 coincide con el mes bíblico de Nisan, el primer mes del calendario sagrado, el mes de la redención, el mes de los nuevos comienzos. En Éxodo 12:2 Dios le dijo a Moisés: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. No fue una elección cultural ni una sugerencia, fue una instrucción divina. Dios redefinió el tiempo para su pueblo en ese mes, y esa redefinición vino acompañada de liberación, juicio y milagros. ¿Acaso no podría volver a hacerlo? Abril representa una frontera. El significado profético de abril de 2025. En las Escrituras, las puertas no son meros objetos físicos, sino símbolos de acceso, elección, cambio y transición. Jesús mismo se identificó como la puerta en el Evangelio de Juan 10:9, declarando: yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Esta declaración revela que hay puertas que conducen a salvación, pero también otras que marcan juicio, separación o el final de una etapa. Un ejemplo impactante lo hallamos en Génesis 7:11, cuando comenzó el diluvio. Fue en un día específico del año 600 de la vida de Noé. Aquel día no fue elegido al azar, fue el momento en que se cerró la puerta del arca. Desde ese instante, no hubo retorno. El tiempo de gracia había llegado a su fin. ¿Podría abril de 2025 representar un momento semejante? ¿Una estación donde puertas celestiales se cierran para algunos y se abren para otros? Muchos creyentes están percibiendo una inquietud espiritual, como si nos encontráramos ante un cruce crucial. Una sensación interna que nos lleva a pensar que estamos entrando en una temporada donde lo que no se haya afirmado en lo espiritual quedará expuesto.
Esta percepción no es producto del miedo, sino una alerta del Espíritu para que despertemos. En Amós 8:11, Dios anuncia un tipo de hambre muy particular. He aquí vienen días, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Esta escasez espiritual no ocurre porque Dios calle, sino porque el corazón humano se vuelve sordo, endurecido por la indiferencia y el pecado. Por eso, cuando sentimos que el cielo está emitiendo señales, no podemos ignorarlas. Abril podría ser una ventana de oportunidad espiritual, un tiempo en que el cielo aún está abierto, pero no permanecerá así indefinidamente. A lo largo de la historia bíblica, cada vez que Dios marcaba una fecha, era para encontrarse con su pueblo. Levítico 23 nos muestra que las fiestas solemnes como la Pascua, los panes sin levadura y las primicias no eran simples rituales, sino encuentros sagrados con propósitos eternos. Y no es casualidad que muchas de estas celebraciones ocurran precisamente en el mes de abril. Este mes ha estado históricamente vinculado con el sacrificio redentor de Jesús, la limpieza espiritual y el renacimiento de lo que estaba muerto. Si Dios ya ha usado este tiempo para obrar grandes cosas, ¿por qué no volvería a hacerlo? A través de los siglos, abril ha sido escenario de momentos decisivos, movimientos de avivamiento, juicios sobre naciones, levantamiento y caída de imperios, e incluso surgimiento de líderes espirituales. No es que el mes tenga poder por sí mismo, sino que Dios elige fechas claves para desatar sus propósitos. Cuando aprendemos a discernir esos tiempos, dejamos de vivir distraídos y empezamos a caminar con revelación. Si en tu espíritu has sentido un peso, una especie de sacudida interior, no lo ignores. Es probable que el Espíritu Santo esté afinando tu sensibilidad, preparándote para lo que viene. Tal como las vírgenes prudentes de Mateo 25, es tiempo de tener aceite en nuestras lámparas. El esposo viene, y no todos estarán listos. La gracia de Dios todavía se extiende, pero no será ilimitada. Aunque no podamos marcar con certeza los eventos finales, Jesús nos exhortó a discernir las señales del tiempo, Mateo 16:3. Sería un error espiritual ignorar lo que Dios podría estar queriendo mostrar en esta temporada. Abril de 2025 quizá no marque el fin del mundo, pero podría representar el inicio de una transición espiritual global. Un punto de quiebre. Una etapa donde se requiere tomar postura, alinear el corazón y afinar el oído para escuchar la voz de Dios. Cada gran cambio en la historia del pueblo de Dios vino precedido por una preparación. Noé recibió instrucciones antes del diluvio. José interpretó sueños antes de la hambruna. Moisés escuchó desde una zarza ardiente antes de liderar el éxodo. Jesús fue probado en el desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Qué está haciendo Dios contigo en este tiempo? ¿Qué señales te está enviando antes de abril? Quizá te has sentido inquieto, desorientado, incluso emocionalmente sobrecargado. No estás solo. Muchos en el cuerpo de Cristo están viviendo lo mismo. Es una obra de limpieza, de sacudida espiritual. Hebreos 12:27 nos dice que Dios removerá todo lo que puede ser sacudido, para que permanezca lo inconmovible. Estas sacudidas no son para destruir, sino para purificar. Para revelar lo verdadero, para despertar una iglesia más llena del Espíritu, más comprometida, más viva. Y es probable que este proceso se intensifique en los días por venir. Dios no está en silencio. Está hablando, está señalando, está llamando. El problema es que muchos están demasiado distraídos con lo terrenal como para percibir lo eterno. Y si seguimos dormidos, corremos el riesgo de que el día pase sin darnos cuenta de que Él vino. ¿Cómo ocurrió con los fariseos, que tenían las profecías, los textos, las señales, pero no reconocieron al Mesías? No permitas que abril te sorprenda sin preparación espiritual. Este puede ser un mes crucial para tu destino si estás atento a lo que Dios está haciendo. Nada en Dios es azaroso. Todo tiene intención, propósito y diseño. Cuando lo comprendemos, dejamos de vivir en automático y empezamos a vivir con discernimiento. Nos volvemos más atentos, más sensibles, más obedientes. Abril de 2025 podría ser el punto donde tu fe se active, tus ojos espirituales se abran y tu vida se alinee con el plan eterno de Dios. No importa si hasta ahora estabas distraído. Hoy puedes despertar. Hoy puedes decir, Señor, si estás hablando, aquí estoy. Háblame. Este no es un mensaje de miedo, sino una invitación de amor. Dios no es un juez impaciente. Es un padre que habla a tiempo para que sus hijos estén listos. Hoy es el día para responder.
La Escritura nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:4 que aquellos que caminan en la luz no serán sorprendidos por los acontecimientos como si fueran ladrones en la noche. Esta promesa no es para todos, sino para quienes velan, oran y mantienen sus sentidos espirituales despiertos. Aquellos que, en vez de menospreciar las señales, se humillan y buscan sinceramente el rostro de Dios, comienzan un camino no de temor, sino de reverencia, no con ansiedad, sino con expectativa santa. Cuando se habla de abril como un tiempo clave, no es para sembrar alarma, sino para animar a estar alineados con el mover divino. Quienes están atentos no tiemblan ante los cambios, sino que se posicionan. ¿Estás listo para lo que Dios ha preparado? El mundo natural percibe eventos, pero los ojos espirituales reconocen señales. Esa diferencia ha sido evidente a lo largo de la historia sagrada. El problema no es la ausencia de dirección divina, sino la incapacidad de muchos para leer lo que el cielo está comunicando. Lucas 21:11 nos dice que habrá señales en cada nivel de la existencia, en los cielos, en la tierra, entre las naciones y en los corazones. Estas señales, sin embargo, no vienen con anuncios espectaculares, sino como impulsos invisibles que solo los sensibles al espíritu pueden detectar. Las señales ya están presentes. Están ocurriendo, a veces de forma silenciosa, otras con fuerza, pero solo los que están despiertos las comprenden. Jesús confrontó a los fariseos por no saber discernir el tiempo espiritual, aunque podían predecir el clima, Mateo 16:3. Hoy, en medio de guerras, crisis y cambios culturales, muchos siguen enfocados en las causas humanas y olvidan la dimensión divina detrás de todo. Hebreos 12:27 declara que Dios sacudirá todo lo que puede ser removido, para que permanezca solo lo eterno. Cuando las estructuras tiemblan y el caos aumenta, no es señal de abandono, sino de un reordenamiento espiritual profundo. No debemos reaccionar con temor, sino despertar. El peligro no es que el mundo cambie, sino que la iglesia no perciba que también está siendo llamada a cambiar. Jesús habló de conflictos y rumores de guerra en Mateo 24:6, pero también advirtió, no se turben. Todo lo que ocurre en la tierra ha sido permitido desde el cielo con un propósito mayor. Hay una crisis actual que muchos no están viendo, la pérdida de sensibilidad espiritual. No se trata solo de pecado visible, sino de corazones insensibles. Apocalipsis 3:17 nos describe una iglesia que cree tenerlo todo, pero que está espiritualmente empobrecida, ciega y desnuda. Se puede estar en actividad religiosa constante, aún así, no discernir el mover divino. Las señales no siempre aparecen como milagros, sino como una sutil sincronía entre lo que Dios ha dicho y lo que ahora está ocurriendo. Muchos están fríos espiritualmente no por falta de conocimiento, sino porque han dejado de mirar con ojos del espíritu. El mundo muestra síntomas de juicio, sí, pero también de un inminente renacer espiritual. Las crisis, en la Biblia, precedieron restauraciones. Antes del regreso del pueblo a Jerusalén, hubo desolación. Antes de Pentecostés, hubo persecución y silencio. Dios habla en medio del ruido, pero no todos pueden escucharle. En 1 Reyes 19, Elías descubrió que la voz de Dios no siempre está en el viento, el fuego o el terremoto, sino en el susurro. Hoy ocurre lo mismo. Muchos esperan grandes manifestaciones, pero Dios ya está hablando en lo sutil, en lo cotidiano. En Daniel 5, solo Daniel pudo interpretar la escritura misteriosa en la pared porque tenía comunión con el cielo. También hoy hay mensajes escritos en la pared del tiempo, pero pocos los leen. Los cambios acelerados en leyes, cultura y moralidad no son simples transformaciones sociales, son señales de algo mayor. Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación gime con dolores de parto. Ese dolor global anuncia el nacimiento de un nuevo mover de Dios, accesible solo a quienes han desarrollado discernimiento espiritual. Hebreos 5:14 nos enseña que la madurez espiritual permite distinguir el bien del mal, no por teoría, sino por práctica. No basta con saber las escrituras, hay que discernir cuando se están cumpliendo ante nuestros ojos. Isaías 6 vio la gloria de Dios en un tiempo de incertidumbre. Las revelaciones no siempre llegan en la calma, muchas veces se manifiestan en medio de la crisis, a quienes tienen un corazón dispuesto. La gloria de Dios está siendo derramada, pero no la verán los que están cómodos y distraídos. Las señales invisibles no se revelan a los que buscan explicaciones, sino a los que anhelan su presencia. Jeremías 33:3 nos hace una promesa: si clamamos, Él nos responderá y nos mostrará lo que aún no entendemos. La revelación no viene por análisis intelectual, sino por una búsqueda sincera. El aumento del mal,
la falsificación de la verdad y la insensibilidad son señales de que el tiempo se acorta. El espíritu del anticristo ya está activo, no solo como figura, sino como sistema que reemplaza la verdad de Cristo con ideologías superficiales. Está en los medios, los gobiernos, y sí, incluso en algunas iglesias. El problema no es la falta de señales, sino la falta de hambre espiritual para reconocerlas. En los días de Jesús, muchos aguardaban al Mesías con expectativas centradas en lo político y lo religioso. Anhelaban un libertador que se ajustara a sus ideas, pero no fueron capaces de reconocer las señales claras que ya se estaban cumpliendo ante sus ojos. Como se expresa en Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta ceguera espiritual no fue resultado de ignorancia, sino de una resistencia interior, de una dureza del corazón. Cuando un corazón se niega a transformarse, también se resiste a ver lo que Dios está revelando. Hoy, vivimos una situación similar. Las señales de un mover divino, de un juicio inminente y de un despertar espiritual urgente están desplegadas ante nosotros. No se trata de esperar catástrofes espectaculares, sino de reconocer lo que ya está aconteciendo, una humanidad dividida, una fe debilitada, una generación distraída. Jesús habló de estos tiempos en Mateo 24, anunciando que muchos tropezarían, que el amor se enfriaría y que surgirían falsos profetas. No son advertencias futuras, son descripciones actuales. Las señales no están en camino, ya están aquí, y ahora más que nunca, se necesita discernimiento. El discernimiento no es un don reservado para unos pocos ni es una adivinación mística, es la capacidad de ver con claridad espiritual lo que el mundo natural no comprende. Como enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque le parecen locura, pero el espiritual lo discierne todo. El verdadero problema no es la ausencia de señales divinas, sino la pérdida de sensibilidad espiritual en muchos. La comunión con Dios ha sido reemplazada por rutina religiosa, y esa desconexión impide reconocer la voz divina que aún resuena en medio del caos, en los cambios globales y en el colapso de los sistemas humanos. Dios continúa hablando, pero no lo hace con gritos, sino con precisión. Su voz se percibe en lo profundo del alma, como Samuel en el templo, que aprendió a escuchar aún cuando todo estaba en silencio. Los profetas vieron más allá de su tiempo porque estaban conectados con lo eterno. La palabra de Dios no es un registro histórico, sino un mapa activo. Las promesas proféticas siguen vivas, indicando que algo trascendental se está gestando. La falta de paz, el crecimiento de la confusión y la aceleración de los eventos no son casualidades, forman parte de un plan mayor. Dios está preparando el terreno para algo profundo, y este tiempo, especialmente este mes de abril, puede marcar un punto de inflexión espiritual. Pero este momento no será comprendido por aquellos que esperan prodigios espectaculares, sino por los que han afinado su oído espiritual, por quienes no se conforman con lo visible, por los que entienden el lenguaje del cielo. Como afirma Daniel 12:10, los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Esa es la diferencia, el estado del corazón. Los que están en verdadera comunión con Dios sabrán interpretar cada señal como una palabra directa del cielo, mientras que quienes han permanecido dormidos espiritualmente no percibirán el paso del reloj profético. Las señales que hoy son invisibles, pronto serán evidentes para todos. Pero para entonces, muchos no estarán preparados. Por eso el llamado es ahora, ver, oír y discernir. Este es el momento de sintonizar con lo eterno, de dejar de buscar señales exteriores y comenzar a alinear el corazón con el cielo. Hay épocas en la historia donde el cielo habla con tal claridad que ignorarlo no es ignorancia, sino rebeldía deliberada. Y este es uno de esos tiempos. Abril no es una fecha más en el calendario, es una frontera espiritual. Pero no todos cruzarán ese umbral con el corazón correcto. Antes de cualquier manifestación externa, Dios demanda un cambio interior, un arrepentimiento genuino. No algo superficial ni movido por miedo, sino un quebrantamiento profundo que transforme desde la raíz. Desde el principio, el clamor de Dios hacia la humanidad ha sido el mismo: vuelvan a mí. Joel 2:12 expresa este llamado divino: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. No se trata de un ritual vacío, sino de una entrega verdadera. El arrepentimiento no es solo una emoción pasajera, es un cambio de dirección, un giro completo hacia Dios, reconociendo que cualquier otro camino ha sido un desvío. Cada vez que un tiempo crucial se acercaba en las Escrituras, el mensaje era el mismo: arrepiéntanse. Noé predicó mientras construía el arca.
Elías desafió al pueblo a definirse entre Dios y los ídolos. Juan el Bautista apareció justo antes de la manifestación del Mesías proclamando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No se trataba de religiosidad, sino de una urgencia espiritual. Sin arrepentimiento no hay redención. Y nadie puede recibir lo nuevo sin renunciar a lo viejo. Antes de que Dios pudiera usar a Isaías, purificó sus labios. Antes de restaurar a Pedro, Jesús lo llevó a un llanto amargo por su negación. Y antes del regreso del pueblo del exilio en Babilonia, hubo confesión colectiva. El arrepentimiento no es un evento aislado, es un estado constante del alma que reconoce su necesidad diaria de la gracia divina. Pero en estos tiempos, no basta con arrepentimiento personal. Hay momentos en la historia en que la corrupción de una generación entera demanda una respuesta colectiva. Cuando Nínive escuchó la advertencia de Jonás, no pidieron más señales. Desde el rey hasta los animales, todos se humillaron ante Dios, y el juicio fue detenido. El arrepentimiento sincero, cuando es expresado con unidad, conmueve el cielo. La ausencia de quebranto es señal de un corazón endurecido. Cuando el pecado ya no causa dolor, cuando los altares se han secado de lágrimas y la santidad se vuelve relativa, es porque algo se ha roto en lo profundo. Jeremías 6:15 lo describe así: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esta advertencia no era para los impíos, sino para el pueblo de Dios, que vivía con apariencia de piedad pero sin temor reverente. El verdadero arrepentimiento no puede ser manipulado emocionalmente. Solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. Pero para que eso ocurra, el corazón debe estar dispuesto. Dios no fuerza, no invade, llama. Y cuando el llamado se convierte en silencio, es señal de que el tiempo se está agotando. Abril no es una coincidencia. Es un llamado divino a responder, no con excusas, sino con rodillas dobladas. Israel, cada vez que abandonó el pacto, sufrió consecuencias no porque Dios fuera severo, sino porque las leyes espirituales no pueden quebrarse sin consecuencias. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece claramente la condición para la restauración: si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Esta promesa sigue viva, pero exige acción. Los tiempos proféticos no se ajustan a la preparación humana. Dios avisa, pero el reloj no se detiene. Por eso el llamado es para hoy. No cuando los medios confirmen lo que ya ha sido advertido. No cuando los sistemas colapsen. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Cada día de retraso al arrepentimiento incrementa la distancia con el propósito de Dios. En Apocalipsis, las cartas a las iglesias reflejan claramente los tiempos actuales. Algunas mantenían buena doctrina, pero habían perdido su primer amor. Otras parecían vivas, pero estaban espiritualmente muertas. A todas se les dio el mismo mandato: arrepiéntete. Porque el arrepentimiento es el único camino de retorno a la verdad. Jesús dijo en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete. El arrepentimiento no solo mira al pasado con dolor, sino que señala el camino de regreso. Es restaurar la intimidad perdida, volver a caminar en la luz, recuperar el diseño original. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente, el juicio se detiene. Esa es una constante bíblica. Pero cuando persiste la dureza de corazón, el juicio se acelera. En los días de Noé, solo una familia halló gracia. En Sodoma y Gomorra, ni 10 justos se encontraron. Dios no destruye por placer, actúa cuando el clamor del pecado ha alcanzado su límite. El arrepentimiento debe tocar todas las áreas del alma, no solo los pecados evidentes. También las intenciones ocultas, las motivaciones del corazón. Hebreos 4:13 lo afirma: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay rincón que él no vea. Por eso, arrepentirse es exponerse a su luz, decirle: examíname, límpiame, transfórmame. Hoy no se puede pedir avivamiento sin primero arrepentirse. No se puede clamar por un mover de Dios mientras se sigue abrazando lo que él aborrece. El fuego no desciende sobre altares contaminados. El fuego viene sobre corazones rendidos. Por eso, el llamado es urgente. Lo que viene no será soportado por corazones tibios. Jesús fue claro en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay término medio. Es tiempo de definirse. Y esa definición comienza con un corazón quebrantado.
En la enseñanza que presenta el capítulo 15 del Evangelio según Lucas, vemos cómo el padre espera pacientemente mientras su hijo está lejos. Sin embargo, no fue la espera lo que cambió al joven, sino el despertar que trajo consigo el arrepentimiento. Fue esa decisión interna de regresar lo que abrió paso al abrazo del Padre. Lo mismo ocurre hoy. No es una voz de juicio la que resuena, sino una palabra cargada de autoridad espiritual que invita a volver. El tiempo apremia, las oportunidades comienzan a cerrarse. El mes de abril no será uno más, marcará un cambio, una frontera. Pero el fruto que cada persona reciba dependerá de la disposición de su corazón. No estamos ante suposiciones, sino ante una convocatoria a estar listos. No es miedo lo que se predica, sino alineación con el propósito de Dios. Este mensaje no es para quienes están distraídos por lo superficial, sino para los que ansían estar conectados con el fluir del Espíritu. El arrepentimiento no es un signo de derrota, sino una muestra de sabiduría. Mientras el necio justifica su camino, el sabio se doblega. El orgulloso racionaliza sus actos, pero el entendido se postra. Quien se rinde con sinceridad ante Dios, será restaurado por Él. El Salmo 51 horas y 17 minutos lo declara: los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado y un corazón humilde, a estos Él no desprecia. Esta promesa sigue vigente. Hoy, al igual que en el pasado, Dios no ignora a los que se postran en reverencia. Que no se diga de esta generación que tuvo la oportunidad pero no la valoró, que escuchó el llamado pero eligió la indiferencia. Que no seamos como los que se burlaron de Noé hasta que el agua comenzó a caer. No es una advertencia más, es una llamada directa al alma. Es la invitación a corregir el curso antes de que el camino se cierre del todo. La gracia aún está disponible, pero no lo estará indefinidamente. Hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. La voz de Dios jamás regresa vacía, transforma a quien la escucha, pero también da testimonio contra quienes la rechazan. Por eso, el arrepentimiento no debe postergarse ni minimizarse. La santidad no es una sugerencia en estos tiempos proféticos, es una urgencia. Solo los puros de corazón verán a Dios. Solo los humildes caminarán firmes en medio de la oscuridad. Solo los quebrantados serán levantados con poder. Este es el tiempo de regresar. Es el instante de responder. Los que se arrepienten de corazón serán restaurados con gloria. Los que se humillan serán exaltados en su momento. Cuando la oscuridad se intensifica, no es evidencia de abandono, sino indicio de que la luz está por irrumpir con más fuerza. Dios jamás ha permitido que las tinieblas tengan la última palabra. En cada momento crítico de la historia espiritual, cuando todo parecía perdido, surgieron hombres y mujeres que se negaron a rendirse. No eran mejores ni más capaces, simplemente no cerraron los ojos cuando los demás decidieron dormir. Así será otra vez. Abril no será simplemente un mes más. Será un punto de activación. Un despertar entre aquellos que han sido designados por el cielo para cumplir un rol. Las Escrituras no presentan a los escogidos como espectadores pasivos, sino como personas con una sensibilidad distinta, capaces de captar lo invisible. Hebreos 11 menciona a muchos que caminaron en fe aún sin ver la promesa cumplida, porque su fe no dependía del entorno, sino del carácter fiel de Dios. En tiempos difíciles, esa fe se vuelve aún más evidente. Isaías proclamó una palabra que hoy tiene más sentido que nunca: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 60, 1-2. Esta no es una convocatoria a todos, sino a un remanente, aquellos que reflejan la luz no por mérito, sino por su entrega. No todos despertarán, pero los que lo hagan entenderán que no es tiempo de observar, sino de actuar. La crisis no es un accidente, sino un escenario divinamente diseñado para revelar lo que hay en el corazón. Lo que se desmorona, nunca tuvo raíces. Lo que permanece, fue moldeado en el secreto. Los escogidos no son formados en la comodidad, sino en la intimidad con Dios, en los momentos de silencio y quebranto, lejos del aplauso humano. Mientras muchos buscan aceptación externa, ellos afinan su oído para escuchar solo una voz, la del cielo. Cuando hablen, no será por impulso, sino por encargo divino. No repetirán lo popular, dirán lo que Dios está hablando. El llamado que vendrá tras abril no será comprendido por quienes esperan dirección convencional. No será cómodo ni predecible, porque los escogidos rompen esquemas. Su obediencia incomoda, su fidelidad confronta. No por arrogancia, sino por alineación divina. Serán como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, sin necesidad de templos ni estructuras humanas.
Ezequiel también recibió un mandato parecido: hablar a un pueblo rebelde, sin garantía de ser escuchado, pero con la certeza de haber obedecido. Tú les dirás: así dice el Señor. Escuchen o no, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2, 3-5. Esa es la misión de los escogidos: ser señales vivas, aunque no sean comprendidas. Los escogidos son los que permanecen cuando otros se van. Los que creen aunque la promesa tarde. Los que caminan cuando todo tiembla. Su fe no es superficial ni heredada, es una convicción forjada en el fuego. Y cuando todo lo demás cae, ellos no se derrumban, porque su fundamento no es circunstancial, sino eterno. Su base es la roca, y esa roca no se mueve. Después de abril, se levantarán voces con una claridad que el cielo ya conoce. No serán nuevas, serán fieles. Desde antes de nuestro nacimiento, había algo sembrado en lo profundo del espíritu. Pero ha llegado el momento en que esa semilla comienza a manifestarse en la superficie. Están surgiendo voces ocultas, voces que jamás se sometieron a estructuras religiosas ni vendieron su llamado. Son voces portadoras de alineamiento, corrección, dirección y fuego. No hablarán para complacer, hablarán para despertar. Su sonido no se perderá entre la multitud, será como una trompeta resonando desde la cima, como una espada cortando en la batalla, como una luz rompiendo la oscuridad. Dios está levantando un remanente que no necesita aprobación terrenal. Su respaldo viene directamente del cielo. Como Elías en el Monte Carmelo, no buscan la aprobación del hombre, sino una intervención divina. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. 1 Reyes 18:37. Su oración no busca ser escuchada, busca que el fuego de lo alto descienda. Los verdaderamente escogidos no buscan fama ni reconocimiento, anhelan que la presencia de Dios se manifieste con poder. No llevan un mensaje por rutina, sino por asignación divina. Como Jeremías, sienten un fuego en sus huesos que no pueden contener. Jer 29. No pueden callar porque la palabra que llevan no es una idea, es un peso del cielo que arde por dentro. Cuando llega el momento, ese fuego tiene que salir. En este tiempo, muchos experimentarán un despertar espiritual. Algunos sentirán un sacudimiento en el alma, otros recibirán directrices que desafían la lógica humana. Dios está despojando lo superficial para revelar lo verdadero. Este despertar exigirá separación, renuncia y enfoque. Quienes han sido llamados a tiempos proféticos no pueden vivir como si el tiempo fuera común. Sus vidas están marcadas por la urgencia del cielo. A partir de abril, la diferencia entre los espectadores y los verdaderamente llamados será más evidente. Los que han sido procesados entrarán en cumplimiento. Los obedientes serán enviados. Y quienes han permanecido dormidos, tendrán que decidir si seguirán en la comodidad o responderán al llamado. El mover de Dios no dejará lugar para la tibieza, lo auténtico se separará de lo artificial. Dios no busca multitudes, Él forma un remanente. No es la cantidad, es la intensidad del fuego lo que define el impacto. Así como redujo el ejército de Gedeón de miles a solo 300, Jueces 7, el Señor no necesita grandes plataformas, solo corazones rendidos. No se movilizará por campañas, sino por comunión. Los escogidos no dependen de emociones, sino de revelación. No necesitan garantías, solo preguntan, ¿cuál es el siguiente paso? Como Abraham, caminan por fe, como Moisés, se presentan con lo que Dios les ha dado, como María, dicen, hágase en mí según tu palabra. Este es el tiempo del despertar, no para ser vistos, sino para ser usados. No para ser celebrados, sino para ser enviados. No buscan gloria, buscan cumplir su propósito. Las profecías ya no son algo lejano, están tomando forma ante nuestros ojos. El cumplimiento no llega con anuncios visibles, sino en el silencio para quienes han mantenido la lámpara encendida. Pedro lo dijo, tenemos la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. 2 Pedro 1:19. Después de abril, habrá una intensificación profética. Lo que estuvo sellado comenzará a revelarse. Como dice Daniel 12:9, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. El hecho de que algo haya estado oculto no significa que haya sido cancelado, solo esperaba el tiempo del cielo. Jesús advirtió en Mateo 24 que las señales del fin incluirían un clima espiritual donde la verdad sería reemplazada por apariencia de piedad. Ese tiempo ya está aquí. No esperes fuegos artificiales. El cumplimiento llega sin espectáculo, pero con poder. La profecía no se trata de predecir fechas, sino de mantenernos despiertos. Jesús dijo,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. La fidelidad no se mide en el desenlace, sino en el proceso. Se avecinan movimientos que sacudirán convicciones. El terreno será probado, las bases serán reveladas. El engaño, la falsa paz, la persecución encubierta, ya no serán teoría, serán realidad. Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses 2, el misterio de la iniquidad ya está en acción, y ha venido desarrollándose desde hace siglos. Ahora toma forma con mayor claridad. En Apocalipsis 6, los sellos no se abren caóticamente, cada uno revela una fase del juicio y el desenlace profético. El mundo está vulnerable, hay hambre de verdad, pero también confusión. Hay deseo de paz, pero también vacío espiritual. Hay religiosidad, pero no necesariamente santidad. Estas son señales del avance profético. Ezequiel 33 habla de la atalaya que toca la trompeta cuando ve el peligro. Este es ese sonido, no es alarma emocional, es un clamor espiritual que llama al pueblo a volver a la palabra, a vivir en alineamiento con el espíritu, a despertar del letargo. No se trata solo de conocimiento, sino de revelación activa. Zacarías 14 dice que vendrá un día donde el Señor peleará como en la batalla, y sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. Ese día se acerca. La profecía no quiere infundir temor, sino despertar propósito. El Evangelio del Reino aún debe ser proclamado en toda la tierra. No es tiempo de esconderse, es tiempo de asumir el lugar asignado. A medida que las tinieblas crecen, la luz debe intensificarse. Después de abril, muchas voces hablarán con convicción, no desde la teoría, sino desde una urgencia espiritual. Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No huirá, no se rendirá, no quedará paralizado. Este es el tiempo en que cada número, cada figura profética resuena en el corazón del que discierne. La autoridad no será prestada, será probada. Y solo los que han sido formados en lo secreto podrán sostenerse. Este llamado no es para espectadores, es para colaboradores. No se trata de religión, sino de identidad. Dios está activando a sus hijos. Lo que no haya sido edificado sobre la roca será removido. Lo que no haya sido purificado será probado. Es tiempo de una preparación profunda, integral, genuina. Dios está levantando un pueblo preparado. No perfecto, pero dispuesto. No sin luchas, pero con un espíritu firme. Cada decisión será una declaración espiritual. Aquellos que se han consagrado en lo oculto, serán usados en lo visible. No para impresionar, sino para transformar. El cielo está hablando. La palabra está viva. El Espíritu está llamando. Y los que escuchen, responderán. Este mensaje no termina al dejar de oírlo, sigue ardiendo en quienes han captado más que palabras, han escuchado el eco del cielo. Y una vez que escuchas esa voz, no puedes seguir igual. Este es el tiempo. Este es el momento. Después de abril, nada volverá a ser igual.